Yo siempre espero a que ellos se vayan, pero estoy ansioso por compartir la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y después me suben lo que ellos se van. ¿Ah? No, cojan su tiempo. Ustedes son el más hermoso adorno en este púlpito. Qué lindo quedó eso, ¿verdad? Dios les bendiga, amada iglesia, una vez más. Y saludamos a los hermanos y amigos que están conectados por medio de las redes sociales, que son muchos hoy también, así que sorprendentemente tenemos buen quórum en ambos lados. La iglesia llena. Eso es hermoso. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué tal si me acompañan a orar? Vamos a estar puestos en pie. Vamos a orar y luego vamos a estar un ratito sentados. Señor, tuya es la gloria y toda la honra. Y qué hermoso ver la armonía que tu Espíritu Santo puede permitir, donde no hace falta explicación, no hace falta palabras, pero tú controlas todo, el ambiente y la atmósfera, para que tu palabra pueda llegar. En una semana donde hemos recibido noticias tristes, en una semana donde hay familias enfrentando tragedias, te pedimos que tu palabra sea ese consuelo. El Espíritu Santo la revela al corazón de aquellos que están sintiendo tristeza, sufrimiento, pesar. Que nos hable, Dios, una vez más. Que nada ni nadie interrumpa esta conversación que quieres tener con nosotros. Y que tu Espíritu Santo sea preparando los oídos, la mente, pero sobre todo el corazón de cada uno de los que va a recibir este mensaje en este día. Y que el primero sea yo, Señor. Como me ha bendecido y me ha ministrado, así que una vez más lo hagas. Gracias, Dios. En Jesús. Amén. Y amén. Se pueden sentar. Yo voy pausado. A que libreta, lápiz y apunte. En las últimas 2 semanas hemos estado de cierta manera reflexionando en todo esto del regreso de Cristo por su pueblo, pero desde un ángulo un poco diferente. Mi interés, y pienso que es lo que Dios ha puesto en mi corazón que les transmita, es crear en nosotros una conciencia clara de qué papel debemos desempeñar y qué es lo verdaderamente importante en todo esto que conocemos como la vida cristiana mientras Él regresa. Ese camino a casa. Comprendiendo, claro está, y lo he dicho varias veces, que aunque vivimos en este mundo, no somos de Él. Hemos podido visualizar cuál es la promesa a la que debemos aferrarnos durante todo el trayecto hasta llegar a esa tierra prometida. También pudimos observar que aunque Él ha prometido tierra, descendencia, bendición y estar con nosotros todos los días hasta el fin, anhela mucho más de cada uno de nosotros. Dios desea una relación íntima con su creación. Dios quiere que seamos su mayor tesoro entre las naciones, un real sacerdocio, una nación santa. Volver a esa relación que ha querido desde el comienzo y que se vio alterada al principio de la creación por el pecado, pero que por medio del pacto renovado en la cruz del Calvario, con la sangre no de cualquiera, sino de su único Hijo Jesucristo, puede ser restaurada. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hemos visto también en el transcurso de estas últimas 2 semanas que este pacto está a la disposición de todo aquel que tenga la valentía suficiente para reconocer y aceptar cuán perdido y cuán necesitado está de un Salvador. Pero que además de reconocer la necesidad de ese Salvador, pueda entender que necesita dejar al Señor, a Jesús,
sentarse en el trono de su vida y asumir el control de la misma, para así, más que su Salvador, sea su Rey y su Señor, guiándolo por medio de su voluntad durante todo el trayecto. Recordándonos así lo dicho por Jesús en Juan 15:5, que separados de Él no podemos hacer nada. Esa es la gran verdad que el mundo necesita comprender. Al aceptar y formar parte del pacto al cual Dios nos invita, podemos disfrutar de un cambio de nacionalidad. Ya no pertenecemos al imperio esclavizante del pecado, sino que somos parte del reino eterno de los cielos. Estatus o nacionalidad que comenzamos a disfrutar desde este lado del cielo, desde el momento en que le aceptamos como Salvador, Señor y Rey de nuestras vidas, pero que su manifestación completa la podremos disfrutar cuando Él regrese a buscarnos para llevarnos al cielo, donde Él fue, y Él lo dijo, a preparar morada para nosotros, a nuestra nación celestial. Ahí veremos completo esto del cambio de nacionalidad. Y es aquí donde precisamente me quiero detener hoy. Ya que al poner nuestra mirada en las promesas, podríamos perder de vista los detalles más importantes en el trayecto a su cumplimiento, en el proceso. Ok, miren qué interesante. El pueblo de Israel, y no sé, Jerry, ¿estás pendiente? De ahora en adelante, si me puedes ayudar en esa parte. Miren esto. El pueblo de Israel, Dios lo libró de la esclavitud, cumpliendo así con la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob, a Israel, ¿verdad? Y ellos emprendieron este camino por medio del desierto con su esperanza puesta en otra promesa. Miren cómo dice Éxodo 3, verso 17. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice: prometí rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto. Los llevaré a una tierra donde fluye la leche y la miel. Promesa cumplida, promesa anhelada. La tierra prometida. Sin embargo, por estar pendientes a la promesa final, muchos se perdieron la mejor parte. Al pueblo de Israel le pasó lo mismo que a algunos de nosotros cuando vemos una película en la que alguien comete la barrabasada, como decimos en Guaynabo, y vino y nos contó el final. Hay muchos que cuando ya saben el final se desconectan de la trama y le pierden el interés a la película. Y esa actitud, mis amados, en la vida del creyente puede ser muy peligrosa. Pero gracias a Dios que no todos los del pueblo de Israel fueron así. Y que aquí no hay ninguno que piensa de esa manera. Espero yo. Ellos fueron liberados de una manera asombrosa y sobrenatural de aquella nación que los tuvo como esclavos por más de 400 años. Y no se fueron con las manos vacías, ya que hasta de eso Dios se ocupó. Dios hizo que aquel pueblo egipcio lo surtiera de las riquezas suficientes para su viaje. Éxodos 12, 35 y 36. Los israelitas, dice la palabra, Éxodos 12, 35 y 36, los israelitas hicieron lo que Moisés les había indicado. Pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y de oro. Y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas. Y dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió. Así despojaron a los egipcios de sus riquezas. Primer punto para reflexionar en esta mañana todavía. Aquellos que hemos sido esclavos del pecado y que hemos disfrutado de la libertad que obtenemos por medio de Cristo, podemos darnos cuenta que aunque el proceso de liberación, por llamarlo de alguna manera, fue difícil, tal vez una enfermedad, un divorcio, un caso legal, la muerte de algún ser querido, la toma de malas decisiones,
y otros tantos factores que nos hacen reflexionar y caer en tiempo de cuán perdidos y necesitados estamos de un Salvador, aún con lo difícil que puede ser ese proceso, hoy miramos atrás y nos damos cuenta que Él mismo nos ayudó a crecer y que aquello terrible que experimentamos en el momento difícil, hoy es una herramienta útil en el camino. Tesoros que hoy nos pertenecen y podemos utilizar para bendecir a otros. Mi consejo en esta mañana: aproveche esas riquezas que Dios te permite extraer de aquello que alguna vez te esclavizó, de esa situación difícil de donde Dios te libre, de ese Egipto del cual estaba. Segundo punto para reflexionar: aún el tiempo de duración del proceso es permitido por Dios para formar el carácter necesario en ti para que así y solo así puedas conquistar la tierra prometida. Lo voy a repetir. Aún el tiempo de duración del proceso en el cual Dios te permite pasar es permitido por Dios, como bien dije, para formar el carácter necesario en ti. Porque así y solo así vas a poder conquistar la tierra prometida. Éxodo 13, 17 al 18. Dice: cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta para la tierra prometida. Dios dijo: si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Gloria a Dios. Todo recién convertido, todo aquel que ha sido librado de la esclavitud necesita pasar por un proceso de entrenamiento, por una escuelita del conocimiento de aquel que lo liberó. Y en muchas ocasiones, para esto es necesario los desiertos. Espero que me escuche bien en esta mañana y que no le pierda el hilo a esto, porque es importante. Miren esto: Israel recién salía de un patrón de abuso y maltrato. Patrón que duró generaciones y que todos los que salieron habían nacido, vivido y sin conocer otra cosa. Y cuando esto sucede, cuando tú naces en un ambiente de esclavitud, como el pueblo de Israel, que por generaciones estuvo esclavo, cuando tú vives en esto, el abuso, la esclavitud, el maltrato, dejan de parecer tan malos. Cuando estás todo el tiempo sometido a eso, hasta eso que es terrible deja de parecer malo. Hay una serie en una de las plataformas digitales que trata de una generación después de un apocalipsis, de estas muchas series que hay después de los apocalipsis, ¿verdad? No voy a decir la plataforma, pero después se me acercan y me preguntan. A lo mejor la han visto. Es una generación después de un apocalipsis en la que todos son ciegos. Literalmente todos. Y ya por varias generaciones. Entonces era lo normal en aquella sociedad. Todo el mundo era ciego. Nadie veía. Cada uno de ellos lograron agudizar, ¿verdad?, algunos de los demás sentidos. Algunos olfateaban. Otros escuchaban a gran distancia. Unos con tocar a alguien sabían exactamente lo que pensaban. Habían otros que con tocar un área tocar esta área, el piso, un árbol, sabían si alguien había pasado. La serie es bastante original y muy interesante cuando uno se pone a verlo. Todos estaban acostumbrados a su ceguera porque era lo único que conocían. Y ese es tan solo el comienzo de la serie.
Que viene a predicar, no viene a contar serio. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque algo parecido era lo que estaba experimentando el pueblo de Israel. Y muchos de nosotros también. Y es que hemos estado tan acostumbrados a la vida de esclavo, al pecado, que cuando comenzamos a caminar en la libertad que Cristo nos da, al primer tropiezo en el camino, nos desorientamos y queremos volver a nuestra esclavitud, a aquello que era nuestra normalidad, a nuestra zona segura, porque es lo único que conocemos, es lo único que sabemos hacer. Ahora bien, miren la reacción de alguien que se acostumbra a la esclavitud y por qué son necesarios los periodos de desiertos, aún en la libertad que tú y yo estamos disfrutando. Éxodo 14, 11 y 12. Y le dijeron a Moisés, pobre Moisés, ¿por qué nos trajiste a morir en el desierto? ¿Acaso no habían suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Qué triste declaración de alguien que acaba de ser liberado. Pero era su realidad. Pero no es acaso... Gracias, pero esta declaración no es acaso la declaración de muchos que cuando comenzamos a dar pasos en el camino que dirige a la salvación y nos encontramos con algún obstáculo, repetimos. Seamos sinceros. Tal vez no en voz alta. Pero, ¿por qué cree usted que hoy hay espacios vacíos en nuestras bancas que una vez estuvieron llenos con algún ser que amamos? ¿Qué usted cree que le sucedió a ellos? Esta es la reacción del pueblo, la que acabamos de leer anteriormente. Es la reacción del pueblo cuando está frente al mar y los egipcios vienen detrás de ellos. Olvidaron los años de sufrimiento, olvidaron los golpes, olvidaron el trabajo forzado, la falta de libertad. Pero más triste aún, olvidaron lo que había experimentado días antes para ser liberado. Porque el maltrato fue por generaciones. Pero olvidaron lo que les había sucedido momentos antes. El poder manifiesto del Dios Todopoderoso a favor de ellos para hacerlos libres. Olvidaron eso. ¿Cuántos de nosotros al venir una pequeña prueba deseamos volver a nuestro Egipto? Y más triste aún, ¿cuántos de nosotros hemos vuelto y hoy estamos pagando las consecuencias en nuestra vida? Nos apartamos un tiempo. ¿Y qué nos hizo en ese tiempo apartarnos? Situaciones que no aguantamos la presión y volvemos a casa. Y hoy pagamos las consecuencias. Aunque estemos aquí sentados, eso dejó consecuencias. Mis amados, los desiertos son necesarios. Dios los permite por alguna razón. Lo que sí es que debemos de aprender a mirarlos. El pueblo de Israel estuvo 40 años caminando por el de ellos. Y si uno hace cuenta, son muchas más las quejas que las palabras de agradecimiento que salieron de su boca. Se quejaban por el sol, ahí Dios les puso una columna de nube por el día para darle sombra. Se quejaban del frío y de la oscuridad de la noche, ahí Dios les puso una columna de fuego para alumbrarles y calentarles. Les dio hambre, Dios suplió maná del cielo. Se quejaron
del maná y que no comían carne, y el Señor les envió aves hasta que les salieran por las narices. Se quejaron de sed, de la peña hizo brotar agua. Quejas, quejas, quejas y más quejas. Y muy pocas veces escuchabas al pueblo levantar una alabanza de agradecimiento. Pero el deseo de volver a la tierra que los esclavizó no cesaba de escucharse entre ellos. Los procesos, mis amados, sacan de nosotros todo aquello que está oculto. Los procesos sacan de nosotros todo aquello que está oculto. Lo bueno y lo malo. No lo duden. Lo bueno y lo malo. Tal vez estás enfrentando alguna situación de salud que aún no entiendes por qué te tuvo que pasar a ti. Y pasan los días pensando en cuán desdichado eres por lo que estás viviendo sin poder ver lo que Dios en medio del proceso está haciendo. Quizás tu problema es financiero. Y recuerdas lo fácil que conseguías el dinero cuando no te importaba si la forma de adquirirlo era legal o no. Sin embargo, no ves que aunque no estás rodeado de los lujos que estabas acostumbrado a vivir, nunca te ha faltado nada de lo que verdaderamente necesitas, porque Dios ha hecho provisión en los momentos más difíciles. Que no has tenido que gastar en medicamentos ni en hospitales porque tú y los tuyos hace tiempo que no les da ni un catarro. ¿No lo ves? ¿No lo ves? Aprendamos a ver a Dios en medio del proceso. Y preguntémosle para qué nos está permitiendo experimentar. Pero pregúntele sinceramente, aunque no le guste lo que le conté. ¿Para qué tú estás permitiendo esto en mi vida? Muéstrame. Creo que la lección que vamos a aprender, si vemos el proceso por los ojos que Dios quiere que lo miremos, abrirá en nosotros un portal infinito de conocimiento de Él. Lo conoceremos a Él tal y como Él quiere que lo conozcamos. Y podremos entonces disfrutar de su compañía durante todo el trayecto camino a casa. Acompáñenme ahora. Si en esta mañana estás en este grupo, como muchos nos hemos visto, de la constante queja en medio del proceso, y por medio de lo que has escuchado en esta mañana sientes que y deseas cambiar de ti, levanta tu mano y dame. Dios te bendiga. Todos pasamos por procesos. Dios los permite para que aprendamos algo. Si tú deseas en esta mañana y has reconocido que no has sido justo con Dios en el proceso, que estás todo el tiempo quejándote como el pueblo de Israel en medio del desierto sin ver las bendiciones que Dios te está dando, levanta tu mano ahí donde estás. Quiero orar por ti. Dios te bendiga. Señor, mira estas vidas que levantaron sus manos. Yo soy uno que también levanto la mía, Dios. Porque en muchas ocasiones experimentamos situaciones que no podemos bregar con ellas. Y comenzamos a cuestionarnos, a preguntar por qué, sin poder mirar el para qué lo permites, sin aprender la lección. ¿Y cuántas veces salimos de los procesos y más adelante caemos en otro porque es que no aprendimos la lección? Doy gracias por aquellos que han levantado la mano, cualquiera que sea su proceso, Señor.
te pido que ellos puedan verte a ti, que puedan mirar el proceso con ojos diferentes, que puedan agradecer en todo momento, porque tú les estás permitiendo esto para algo, para sacar lo mejor de ellos. Y para aquello que te ofende, para aquello que sabemos que está mal, también que salga a la luz y echarlo fuera, desecharlo y cambiar nuestra vida. Y ser un pueblo agradecido por tu provisión, por tu cuidado, por la columna de nube durante el día, por la columna de fuego durante la noche, por el maná, por el agua de la peña, pero sobre todas las cosas porque nos has liberado y porque vas caminando con nosotros en todo momento, y que no importa el mar que se cruce de frente, tú lo abrirás, y que no importa el ejército que se pare enfrente, tú lo derrotarás, y que no importa la situación que estemos enfrentando, tú pelearás nuestras batallas como poderoso gigante y nos darás la victoria. Pero es en medio del proceso que aprendemos a verte tal y como eres y lo que estás haciendo a favor de nosotros. Ayúdanos, Dios, a gozarnos sea cual sea nuestra situación y a verte a ti en todo momento. Predicamos y oramos y hablamos que tú estás con nosotros hasta el fin, pues que lo vivamos, que sea algo real en nuestra vida, que no sea tan solo teórico, sino que lo hagamos práctico y comprendamos esa gran verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.